Buenas noches. ¿Puede mirar a su vecino y decirle lo hermoso que es, por favor? Pero que lo sienta, ¿no? Miéntale en fe. Estaba hablando con unos amigos acerca de lo importante que es leer las Sagradas Escrituras diariamente. A esta congregación local, Dios nos dio la instrucción de leer 9 capítulos diarios del Nuevo Testamento, y así podrá leer el Nuevo Testamento en un mes. Y en el siguiente mes vuelve a empezar en otra versión. Y en el siguiente mes vuelve a empezar en otra versión. Así que puede leer 12 versiones anuales. Hay personas que están haciendo eso desde hace unos 5 o 6 años, tal vez 7. Así que imagínate la riqueza que pueden tener del conocimiento de Dios que solo está dado en la Biblia para la humanidad. ¿Y qué se logra con eso? Que cuando tú estés en un escenario como estos, puedas saber si lo que la persona que está acá al frente está diciendo es lo que dice la Biblia o no. Y además, si lo que está diciendo, así lo diga la Biblia, lo está diciendo en el sentido correcto o no. Casi que no tendrías ni que traer la Biblia, porque la tienes acá, en tu cabecita. Dicen los que saben que un ser humano normalmente usa el 10% de la capacidad de su cerebro. Pienso que el otro 90% Dios lo dejó para eso, para podernos llenar con la sabiduría que Él tiene y llenarnos de su conocimiento, que al fin y al cabo es el que nos sirve para la vida eterna. La palabra de Dios es antigua, pero no es anticuada. El ser humano puede beber de ella sin ningún temor a ahogarse con ella o a desviarse de la razón. Por el contrario, Dios, a través de una lectura juiciosa, te puede aclarar todos los procesos de pensamiento sobre todas las áreas de tu vida. Y estamos mirando lo que la Escritura nos dice en Apocalipsis acerca de los últimos tiempos. Y aprovechamos que estamos en un pasaje de Lucas capítulo 11, en donde el Señor Jesús echó fuera un demonio que el efecto que traía sobre la persona que poseía o que habitaba era que esa persona fuese muda. Una vez ese demonio salió, la persona pudo hablar nuevamente. Entonces nos metimos por esa rendijita para aplicar todo lo que usted y yo podemos leer hasta Judas, debe ser complementado con Apocalipsis. No somos una congregación que le temamos a la lectura juiciosa de Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa revelación, no significa confusión, no significa no lo voy a entender. Me llena de mucha tranquilidad que en Hechos capítulo 4 versículo 13 dice acerca de Juan, el que escribió Apocalipsis, que la gente estudiosa de esa época, teóloga de esa época, los consideraban gente sin letras y del vulgo. No era como gente a la cual prestarle atención. Y precisamente a él es que el Señor le entrega estos 22 capítulos extraordinarios en los que se revela todo el escenario del último tiempo. También aclaramos que ese movimiento del último tiempo no estamos afirmando que estemos en él, pero por lo menos las bases para que se desarrolle todo lo que va a ocurrir están dadas. Y voy a leer simplemente el pasaje que usamos para terminar la vez pasada. En medio de ese, ¿quiénes estuvieron el viernes pasado? Levanten la manito, ¿quiénes estuvieron? ¿Se acuerdan el aguacero, el diluvio tan terrible que cayó? Nunca. Eso me hace pensar que estamos en el tema correcto, porque si fue un ataque de las tinieblas para entorpecerlo, pues el techo quedó muy bueno y el sonido quedó espectacular. O también pensé, seguramente fue Dios para que algunos no se fueran, ¿cierto? En medio de ese aguacero, ¿quién sale? Porque usted y yo necesitamos escuchar esto. En ninguna otra parte lo van a servir. Entonces mire lo que
terminamos leyendo para poder avanzar. Apocalipsis capítulo 13. Si usted es de las personas que juiciosamente ha leído las Sagradas Escrituras durante todo este tiempo o se está desatrasando correctamente, no tiene necesidad de mirar su texto, sino que sabe que lo que le estoy diciendo lo dice la Biblia o no. Me parece muy... será triste la palabra. Mejor, deja mucho que desear que un creyente después de años todavía tenga que estar pensando si lo que están diciendo allá al frente es o no es, cuando ya lo debería saber. Cuando la persona dice, abran el Evangelio de Juan, usted ya sabe dónde queda el Evangelio de Juan. Y vamos a hablar lo que dice el capítulo 15, por ejemplo, de una lectura juiciosa, se deduce que ya lo tienes acá y sabes cómo va trazada la palabra en ese texto. Algunas personas dicen que no tienen esa capacidad de memoria. Mentiras. Revise ahorita cuando salga y verá cuántas canciones no sabe usted, desde pequeñita, desde Tutaina, Tuturumaina hasta el último vallenato que se aprendió. Uno tiene una capacidad para retener impresionante. Entonces mira lo que dice. Entonces vi que del mar salía un monstruo con 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una corona y en cada cabeza tenía escritos nombres que ofendían a Dios. Este monstruo parecía leopardo, pero tenía patas de oso y hocico de león. El dragón, o sea el diablo, le entregó a este monstruo, o sea la bestia, su poder y su reino. Todos adoraron al dragón porque le había dado su autoridad al monstruo y también adoraron al monstruo. Entonces miren que hay un compendio en los últimos tiempos de adoración, pero se está adorando lo que no merece adoración. Satanás no merece adoración. Un ser humano como el que habla ahí el texto, que es la bestia, otro ser humano tampoco merece adoración. Esas canciones que cantamos enamorados cuando le decimos al otro te adoro, tenga cuidado que no se vaya a convertir eso en un tropiezo. El único digno de adoración, ¿quién es? Dios. Pero Satanás y la bestia logran captar la adoración de los que no han nacido de nuevo o no creen en el Señor Jesucristo. Decía la gente, no hay nadie tan fuerte como este monstruo, nadie puede luchar contra él. Al monstruo se le permitió creerse importante y decir que él era Dios. También se le permitió gobernar durante 42 meses, es decir, 1260 días, es decir, 3 años y medio. No es tan larga la cosa tampoco. Pasado ese tiempo, se le cae la máscara, porque dice, empezó a insultar a Dios, a su templo y a todos los que están en el cielo. También se le permitió pelear contra el pueblo de Dios y derrotarlo. Y además se le dio autoridad sobre la gente de todas las razas, pueblos, idiomas y países. A ese monstruo lo adorarán todos los que no tienen sus nombres escritos en el libro del Cordero que fue sacrificado. Este libro fue escrito desde antes de que Dios creara el mundo y en él están escritos los nombres de todos los que tienen vida eterna. Diga conmigo, vida eterna. La que ocurre después de la muerte. Créame, así, lleno de salud como está usted y todo, se va a morir. Todos tenemos un letrero en la espalda que dice Nest. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, saliendo de acá. Pero es que yo soy cristiano y voy a durar mucho. No, hay creyentes que duran poquito. El asunto entonces es que estamos hablando de las cosas eternas. Todo lo que la bestia y el dragón van a hacer sobre la humanidad es para aquellos que tienen su vida en este pequeño lapso de haber nacido y llegar al ataúd. Los va a presionar a través de finanzas, a través de religión y a través de política, a través de gobierno. Entonces las personas que no tienen sino esperanzas en lo que hay acá van a ser presas de esta situación. Ahora, usted debe verificar si está escrito en el libro de la vida o no. ¿Cómo verifico yo eso, John? Porque a mí desde pequeño, por ejemplo, me bautizaron. A la gran mayoría de nosotros nos bautizaron pequeños. Pero, discúlpame, te mojaron, pero no te hicieron creyente.
Todo aquel que basa que está en Cristo Jesús, porque cuando lo bautizaron pequeñito, lo inscribieron en una religión, está errado, porque en la Biblia primero se cree y después uno se bautiza. Y un pequeñito de mesecitos, de días, no cree, porque no tiene los procesos de pensamiento, ni aún la capacidad de razonar acerca del arrepentimiento que debe tener, porque precisamente de eso se trata, de arrepentirnos y cambiar de vida. Un niño no tiene que hacer eso, una niña no tiene que hacer eso. Entonces, si usted está basado en eso, créame, se lo digo con mucho respeto, simplemente le mojaron la cabecita, no más, pero no lo hicieron creyente. Después de creer, entonces, uno es como cuando recién nacido. Les explico nuevamente. A un bebé recién nacido no hay que rogarle para que busque el pecho de su mamá. Eso es automático. Si usted considera que es creyente, usted debe tener una pasión, pero galopante, por las Sagradas Escrituras. Usted será una persona que no espera sino estar a solas para leerla. Créame, o estar en grupos donde el centro de la conversación sean las Sagradas Escrituras. En eso sabrá usted si es nacido o no es nacida de nuevo. Si usted es una persona que todavía le da lidia leer la palabra, le da pereza, la coge y se duerme, no tiene tiempo, no ha entendido el asunto de la vida eterna. Si usted lleva años congregándose y la pasión suya no son las Sagradas Escrituras, usted de pronto ha estado calentando banca durante muchos años en una congregación. Pero el hecho de que venga a una congregación no significa que sea creyente. Usted puede dormir en el garaje de su casa, pero no es un Ferrari. Entonces, tenemos muchas personas viniendo a las congregaciones, pero no son creyentes. No les interesa la vida eterna, no les interesa escudriñar. Sin embargo, aquí dice: ese libro fue escrito desde antes de que Dios creara el mundo, y en él están escritos los nombres de todos los que tienen vida eterna. Luego vi que de la tierra salía otro monstruo. Les expliqué grosso modo acerca de esa trinidad satánica, que es el dragón, la primera bestia y la segunda, que es esta. Luego vi que de la tierra salía otro monstruo, tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Había recibido autoridad del primer monstruo y trabajaba para él. Obligaba a los habitantes del mundo a que adoraran al primer monstruo, el cual se había repuesto de su herida. Es decir, en los posteriores tiempos habrá una idolatría, pero galopante, acerca de artículos religiosos. La gente tendrá amuletos, tendrá imágenes, creyendo que son santos y que adoran personas que han beatificado y todas esas cosas, pero es abiertamente contrario a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y esto solo lo dice la palabra. ¿Por qué creyeron que la lectura de la palabra fue ocultada durante tanto tiempo? ¿Por qué creyeron que a la gente le dice que si cree la Biblia se desquicia? Que si lee la Biblia va a perder la razón. ¿Por qué cree que el enemigo, a través de diferentes movimientos y malas enseñanzas, solo tienen la Biblia allá en su casa, abierta en un atril, plastificada en el Salmo 91? ¿Sí? Y entonces esas son las páginas amarillas de la Biblia de algunos: el Salmo 23, el Salmo 91 y de pronto Filipenses 4:13. Y de estar abiertas ahí, plastificadas, esas páginas se vuelven amarillas. Pero no leen las blancas, porque usted abre el resto de la Biblia y todas son blanquitas, pulcras, no las han tocado ni una sola vez. Porque al enemigo no le interesa que usted y yo sepamos esto. Y avanza la Sagrada Escritura y se dice: también hacía cosas grandiosas delante de la gente y dejaba caer fuego del cielo sobre la tierra. Es que solo imagínense eso. Imitaciones todas. En el Antiguo Testamento encontramos a Elías, un profeta de Dios, que hizo por voluntad de Dios llover fuego del cielo. La gente se impresionará con esta clase de cosas. Como uno de los grandes rubros de la humanidad engañado por este obrar satánico será el pueblo judío, se harán señales de ese calibre que les evoquen a aquellos profetas del Antiguo Testamento. Este monstruo engañó a la gente por medio de milagros que hizo con el poder que el primer monstruo le había dado. Luego los obligó a hacer una estatua del primer monstruo, el cual había sido herido con una espada pero seguía con vida. Dios permitió, diga conmigo, Dios permitió
que el segundo monstruo le diera vida a la estatua del primer monstruo para que pudiera hablar. Y es real. Si las personas viven esclavas hoy de una imagen que es de yeso, de una imagen que es de oro, de una imagen que es de madera, de una imagen que es de cualquier material, que no hablan, usted puede mirar en lo que se conoce como la Semana Mayor, usted no ve ninguno de esos ídolos caminando solos, los tienen que montar en unas tarimas, 4 o 5 personas arrastrándolos. Si se tropiezan, la imagen se cae. ¿Por qué? Porque les decía acerca del Salmo 115, que tienen ojos y ¿qué? Y no ven. Ah, bueno, John, es que eso está en el Antiguo Testamento. Los ídolos míos son del Nuevo Testamento y no aparecen. No, en Apocalipsis capítulo 9, vuelve y repite que tienen oídos y no ¿qué? Y no oyen. Tienen manos y no logran asir. Tienen pies y no caminan. Boca y no hablan. Y es tremendo porque en el Salmo dice que semejantes a esos ídolos son los que los adoran. Y va uno a ver, y sí, un ídolo pues no oye, no ve, no entiende, y las personas que los adoran se vuelven estáticas, como esas estatuas. Ante los problemas de la vida no encuentran solución. Ante las circunstancias que los afligen no encuentran solución. Realmente no pueden obrar. Bien dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 12 que cuando éramos paganos se nos llevaba a la idolatría en medio de nuestra ignorancia. Y es tan sencillo como que si uno estaba enfermo de los ojos, le tenía que rezar, creo que a Santa Lucía. Si estaba solterón o solterona, había que pedirle novio a San Judas. Si estaba necesitado de que una exportación ilegal le llegara al exterior, había que ir a Sabaneta. Y así nos mantenían esclavos de eso. Pero resulta que ahora llegamos a los pies del Señor y todo ese velo se cae. Toda esa idolatría que recibimos de nuestros padres, bien dice el apóstol Pedro, que de nuestros padres, a no ser que fuesen creyentes bíblicos, solo recibimos vanidades en cuanto al creer. Eso duele, eso desgarra, sobre todo en una familia religiosa que ha sido engañada durante tanto tiempo por la falta de lectura de la palabra. Pero aquí me dice, todos los que no adoraban la imagen del primer monstruo eran condenados a muerte. ¿Por qué los van a matar? Porque no están en ese corredor de adoración idolátrica. Pero no es que los van a matar porque ellos los tomaron y ya no pueden hacer nada más. No, vamos a estar al frente de creyentes en ese último tiempo, perdónenme la expresión, berracos. Lo que pasa es que usted y yo hemos sido viciados por las películas. Y entonces cuando vemos escenas de hace 2000 años, cuando los emperadores paganos de Roma alimentaban a sus leones con seres humanos, entre ellos a los cristianos, nos muestran esa escena del niñito con la mamá y el papá y los leones y ellos lloran. No. El creyente que enfrenta la muerte y que es un creyente bíblico es un creyente parado sobre las plantas de sus pies, un creyente hecho y derecho. Yo me los imagino más bien de esta manera. Fulano, sutano, nos tienen capturados y nos van a meter al circo romano para que nos coman los leones. Ellos no eran de los que corrían hacia la puerta para huir de los leones. Estoy hablando de los creyentes bien creyentes. Ellos eran de los que corrían hacia los leones porque sabían que al morir su cuerpo, su alma no se moría. Bien dijo el Señor Jesús, no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada con tu alma. Témele a Dios, que una vez muerto tu cuerpo, puede lanzar tu alma al fuego. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, aquí vamos a tener una serie de creyentes que van a decirle a este mover religioso satánico, no la vamos a adorar. Creyentes como los de Daniel. Cuando el rey hizo una estatua enorme y ordenó que todo el mundo la adorara, ellos dijeron, no la adoramos. El rey, que era un energúmeno, quedó de una sola pieza porque los jóvenes le dijeron, no, nosotros no vamos a adorar su imagen, señor rey, con mucho respeto, porque nuestro Dios es poderoso para rescatarnos. ¿Y sabe qué le dijeron? Y si no nos rescata, tampoco se la adoramos. Entonces prefieren morir valientemente porque saben que hay resurrección, porque saben que hay un cuerpo nuevo que vamos a recibir. Mira, ¿cuándo le han hablado a uno
de que hay resurrección. Usted va, nótelo en el siguiente velorio que vaya, a no ser que sea el suyo, pero observe bien. La gente siempre está hablando, ay, se murió doña Totumita, como era de buena gente, y los otros, ¿qué vamos a hacer sin ella? Hay gente que se quiere tirar al sepulcro también. No me estoy burlando, hemos estado ahí, sino que esa es la reacción. Usted va a oír poco, ve, cómo ir a ser el cuerpo de esta en la resurrección. ¿Sí o no? Irá a tener el mismo lunar, se le irán a notar las prótesis, todas esas cosas. Porque no entienden, no captan, no dimensionan que la vida no termina en el ataúd. No nos hablan de eso. Entonces la muerte la tenemos como un tabú, no se puede hablar de eso. Aquí sí se habla de eso. También hizo que a todos les pusieran una marca en la mano derecha o en la frente. No importaba que fueran ricos o pobres. Aquí el estrato y las influencias no va a salvar a nadie. Grandes o pequeños, libres o esclavos. Todos tenían que llevar la marca. Por mucho dinero que tenga la persona, no podrá mover influencias. Por grande que sean sus ahorros, no podrán mover influencias. Por pobre que sea, porque no faltará el que diga, no, yo soy tan pobre. Si a mí en los retenes que hacen en carretera, en vez de pedirme, me dan plata de lo pobre que soy. No, toda la gente estará bajo ese esquema de opresión y no podrá escapar a ella. Solo aquellos que se hagan matar. ¿Por qué? Por no seguir esa corriente. Entonces, si nos ponemos a ver el valor que usted y yo ahora tenemos para hablar de la palabra de Dios, que por temor a nuestra mamá o a nuestro papá, que son de la tradición, y nosotros ya empezamos a escudriñar en las Sagradas Escrituras, o al marido de la mujer, porque hay mujeres muy bravas, o a su gremio de amigos y amigas parranderos, empiezan a decir, no, se vuelve un cristiano submarino. Solo en el fondo es cristiano, en la superficie aparenta que no lo es. El cristiano submarino viene un viernes porque sale a flote y viene acá, ¿sí o no? Pero vuelve y se sumerge hasta el próximo viernes y vuelve y sale. Nadie a su alrededor sabe que es creyente porque le da miedo la censura. Dejó en el carro tirada la Biblia, se montaron sus amigos de oficina que son bien burleteros y dicen, ve, ¿y esta Biblia? Ah, debe ser de mi mamá que es toda rezandera. ¿Sí me hago entender? Ese es el creyente que si no hace eso, se va a hacer matar por el testimonio del Señor. Pues perdóname. Sigo. Nadie podía comprar ni vender nada si no tenía esa marca, o el nombre del monstruo, o el número de su nombre. Después hablamos de eso. Apocalipsis es un libro que tú puedes escuchar en 42 minutos si lo colocas en una versión audible y en velocidad 2. Deberías escuchar eso una y otra y otra y otra vez. Es extraordinario cómo se da uno cuenta que tiene el control de todas las cosas es Dios y no el mal. Nosotros estamos hablando de esto porque tomamos un texto en el cual el Señor Jesús echa un demonio fuera y entonces nos dimos a hablar de que hay una actividad demoníaca que tenemos que tener en cuenta. Es decir, en este último tiempo, ¿quiénes habrá sobre la faz de la tierra? Usted, si va a estar como creyente. Van a estar los otros seres humanos que no creen. Van a estar todos los demonios que después de un barrido que hicimos hace como 3 o 4 conferencias, nos dimos cuenta que son activos y tienen influencia sobre las personas. Va a estar el mismo Satanás que lo echan en el capítulo 12 del cielo. Van a estar las huestes de maldad que él dirige. Entonces, si yo no tengo en cuenta eso por estar viendo el partido y me gusta el fútbol, o por ir al cine y me gusta el cine, si yo no tengo en cuenta todo esto que Dios me está diciendo a través de las Sagradas Escrituras, va a ser muy difícil defenderme o explicarle a los demás cómo tienen que hacer. Entonces, mire, por ejemplo, las advertencias que hay en el capítulo 14 de Apocalipsis. Voy a leerles algunos pasajes, yo confío en que usted los va a leer en casa. Si no, créanme, yo gané el tiempo porque entregué lo que el Espíritu Santo me dijo que les entregara, pero si usted no insiste en esto, lo perdió. Y va a perder esa gran oportunidad de asirse a las Sagradas Escrituras.
Mire qué interesante. Aunque pareciera que están gobernando y dominando, van rumbo a la destrucción. Dice Apocalipsis capítulo 14: un segundo ángel siguió al primero y decía, a propósito, también va a haber ángeles. Sí, ¿qué es la única referencia que usted y yo tenemos a los ángeles sin la lectura de la palabra? La que nos da la religión o los que escriben libros sobre ángeles y nos enseñan a adorar ángeles y los ángeles no se adoran. Nos enseñan a rezarle a los ángeles y a los ángeles no se reza. Un ángel mismo le dice a Juan 2 veces en Apocalipsis: levántate, que yo soy un servidor como tú, adora a Dios. Pero como habrá ángeles caídos y demonios, eso sí no les van a decir adoren solo a Dios. Van a aceptar su adoración y van a ser esclavos de eso. Entonces hay gente que vive esclava de las apariciones, que por allá en un monte se apareció no sé quién, que por allá en una pared se apareció otro, y empiezan a hacer altares alrededor de eso. Son demonios, como ya expliqué, esclavizando a la gente. Pero estos ángeles que hablan aquí en el capítulo 14 traen unos anuncios. El primero: un segundo ángel siguió al primero y decía, ha sido destruida la gran ciudad de Babilonia, ha sido destruida. Ella hizo que todas las naciones tomaran del apasionante vino de su inmoralidad sexual. Parece ser que habrá un centro, una ciudad, que destilará toda la maldad hacia el resto de la humanidad. Y una de las cosas, y quiero entrar en ese perfil de la depravación sexual que habrá en los últimos tiempos, porque la misma Escritura lo dice, mira, ella hizo que todas las naciones tomaran del apasionante vino de su inmoralidad sexual. Un tercer ángel lo siguió y dijo con voz fuerte, el que adore a la bestia y a su imagen y reciba la marca de la bestia en la frente o en la mano, tendrá que beber del fuerte vino que Dios preparó en su copa de ira. Porque esta es otra de las cosas. Usted no va a amanecer marcado de la noche a la mañana diciendo, me marcaron, me engañaron para marcarme. No, a usted le van a preguntar, ¿se marca o no se marca? Para que usted pueda decir sí o pueda decir no. O sea, la gente que se va a condenar por seguir en esa línea, no es que la engañaron para marcarla, le preguntaron, ¿usted conscientemente quiere adorar a la bestia o lo matamos? ¿De dónde va a sacar unas fuerzas para decir sí o no? Si no es a través del conocimiento que debe tener de las Sagradas Escrituras. Y si no tiene el conocimiento de las Sagradas Escrituras, podrá entonces creer que es normal, porque para donde va Vicente, va la gente. ¿Y vos por qué te marcaste? Como hoy en día. ¿Vos por qué hiciste otra cosa? No, la gran mayoría iba para allá. Esto es delicado. También será torturado con azufre hirviente ante la presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo del fuego que los torturará se elevará por siempre. Los que adoren a la bestia y a su imagen y a los que tengan la marca de su nombre no tendrán descanso ni de día ni de noche. Mejor dicho, lo que la Escritura me está diciendo es que si yo no me quiero salvar por amar a Dios, por lo menos sálvese por terror. Es que esta situación es muy difícil, es grave y es para la eternidad. O sea, todos estamos llenos de teorías en las que no, uno se muere y no pasa nada, John. Uno antes descansa. No sabe lo terrible que es estar en un velorio, volvamos al velorio, y uno saber que la persona que está ahí, el cuerpo que está ahí, es de una persona que no era creyente, y con base en las Sagradas Escrituras dice que los que creyeron en Cristo Jesús van al reposo y descanso, y los que no creyeron en Cristo Jesús van al lago de fuego y azufre. Viendo la ignorancia en que se desenvuelve la gente, a veces me invitan a dar sermones en velorios, la gran mayoría de las veces, y cuando uno sabe que esa persona no era creyente, uno enfoca el sermón más en la gente que está ahí viva, tratándolos de llevar a Cristo y que se les despierte ese nuevo nacimiento que el Espíritu Santo puede dar, porque por la persona que está ahí ya no se puede hacer nada. Entonces la ignorancia es mucha. Ahora la Escritura me advierte por todos lados. Esto significa que el pueblo santo de Dios debe ser paciente, obedecer los mandatos de Dios y permanecer fiel a Jesús. Y en este tiempo en el que la gente no quiere sufrir, el sufrimiento para los cristianos será mayúsculo, tanto que la palabra lo dice.
En el capítulo 14, mire lo que dicen los últimos versículos. Entonces oí una voz del cielo que decía: escribe esto, afortunados los que a partir de este momento mueran unidos al Señor. El Espíritu Santo dice: sí, eso es cierto. Ahora ellos descansarán de su trabajo, pues sus obras los acompañarán. John, ¿de verdad la gente puede ser poseída por demonios? Sí. Y en el capítulo 16 de Apocalipsis, mire qué tan claro es esto. El versículo 13 al 14 dice lo siguiente: entonces vi que de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salieron 3 espíritus malos que parecían ranas. O sea, el asunto con estos últimos tiempos es que usted se va a dar en el hombro con los demonios, se va a tropezar con ellos por la calle. ¿Qué va a hacer usted? Mira qué influencia tan tremenda tienen las tinieblas en los últimos tiempos, que dicen que esos espíritus malos que parecían ranas eran espíritus de demonios. Lo dice en su Biblia. Ábrala por favor en las páginas blancas, quítele el celofán ese que lo tiene en las páginas amarillas y léalo. Lo dice en cualquier versión, lo dice en cualquier lugar y en cualquier idioma. Mire la escritura: eran espíritus de demonios que hacían cosas extraordinarias y maravillosas. Salieron para reunir a todos los reyes del mundo para que lucharan contra el Dios Todopoderoso. Oiga pues, que esa sí es una quimera. Uno, qué pelea tan mal casada. Gente reunida con todos los gobernantes para luchar contra Dios. John, usted es muy exagerado. No, lo invito a que vea los últimos programas y películas de Disney. Vaya y mire por favor lo que le están mostrando a los muchachos hoy en día. Hay una miniserie hoy en día, me mandaron la información, es una caricatura y es de una familia en que el niño de esa familia es el anticristo y el diablo es el papá que seguramente, dice la trama, que se acostó con una señora y por eso nació ese peladito. Eso es lo que sus hijos están viendo. Y usted y yo todavía pensando en la época de nosotros, cuando lo más loco que veíamos era la María de Isaac, ¿cierto? Bueno, están aquí mis amigos. Esto es muy serio. O sea, usted puede que se asuste, pero el diablo no está charlando. No es sino que mire cómo hacen de normal en las películas que los demonios empiece por lo que nos tocó a nosotros. Dragon Ball Z, por ejemplo. ¿Ah? Solo mire cómo son demonios reales. Y nuestros hijos y nosotros, porque gracias a Dios nos salvamos, y no había sino un solo televisor en el barrio para ver televisión, había que ir todos a una sola casa. Pero nuestros niños crecen viendo eso. Y usted los deja entreteniéndose con su celular, porque estorban mucho los muchachitos en la reunión con sus amigos. Tenga cuidado, bájese de la nube y empiece a mirar que la situación ya está dada. Me fascinaba ir al cine. Ya estoy evaluando realmente qué debo ir a ver y qué no debo ir a ver. Porque en cualquier situación que viene de estas películas, algún demonio hay por ahí metido. Entonces, mira qué tremendo. Salieron para reunir a todos los reyes del mundo para que lucharan contra el Dios Todopoderoso. Lo harán cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo por entero. Bien. Un poder político que hará marcar a la gente para que mediante un poder financiero no puedan comprar ni vender sino con la moneda o en la forma en que puedan contratar a través de ese sistema, y un poder religioso que le hará creer a la gente que está adorando a Dios, porque recuerden que la bestia se creía a Dios y pedía que la adoraran como Dios. Pero ahora quiero que veamos el asunto del énfasis sexual de los últimos tiempos y la depravación tan grande
que harán creer que la fornicación y el adulterio normales, que son pecados y también uno se puede condenar por eso, si insiste en ellos, sean bobaditas comparados con la depravación sexual que habrá a todas las esferas. Hoy tenemos padres de familia que en la lonchera a sus hijitas pequeñas les echan anticonceptivos porque no saben si van a llegar embarazadas después de la última clase. Porque para ahora hay una palabra que se llama bullying, y la presión de los demás muchachitos y de las demás muchachitas con respecto a los otros muchachitos es: no te has acostado con nadie. ¿Cómo así? Vos todavía sos boba. ¿Y cómo así? Sí me estoy haciendo entender. Vean nomás lo que bailan y lo que hacen. Johnny, ¿usted fue que nació cristiano? No, yo vengo del mismísimo mundo, depravado. Pero cuando somos papás parece que nos cegamos y pensamos que en los colegios nos van a ayudar con la educación de nuestros hijos. No, sabemos que es un negocio. La educación, por lo menos las pautas se las tenemos que dar nosotros, así los hijos se levanten contra uno. ¿Me estoy haciendo entender, mis amigos? El asunto es serio. Vuelvo y te digo lo que te dije la vez pasada. Tú no viniste aquí a que te entretuviera o a que te asustara. Viniste aquí a ver lo que Dios tiene para decirte. Es más, usted no tiene necesidad de volver, pero lea la Biblia. Y hágalo juiciosamente con la clavecita que le acabo de dar. 9 capítulos diarios del Nuevo Testamento, y se lee el Nuevo Testamento en un mes. Y léalo varias veces. Mire lo que dice. Voy para el capítulo 17 de Apocalipsis. Luego vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y me dijo: ven, te voy a mostrar el castigo que recibirá la gran prostituta que está sentada a la orilla de las muchas aguas. Se refiere a esa ciudad llamada la Gran Babilonia, se refiere a ese sistema de corrupción que parece que gobernará en los últimos tiempos. Y mira el énfasis que hace. Esto es el versículo 1 y 2. Los reyes de la tierra se han acostado con ella, y los hombres del mundo se emborracharon con el vino de su pecado sexual. Estoy en una versión que se llama Palabra de Dios para Todos. O sea, el problema es lo que el apóstol Pablo nos muestra en el capítulo 1 de Romanos, y solamente se lo voy a leer porque si yo ya renovamos entendimiento con el libro de Romanos. Mire lo que Dios permitió que le ocurriera a la humanidad que no lo adoró. Y viene ocurriendo desde Sodoma y Gomorra. Es decir, cuando el pecado se eleva a cierta altitud espiritual, digámoslo así, y llega ese olor nauseabundo al olfato de Dios, ocurren cosas como la de Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra robaban relojes, asaltaban bancos, seguramente, y todas las cosas, pero el pecado de lanza era la depravación sexual. Y de la depravación sexual, el pecado de lanza son 2, el homosexualismo y el lesbianismo. De hecho, ese pecado, homosexualismo y el lesbianismo, son escandalosos. Me explico. Usted no ve nunca una marcha de ladrones por la avenida Oriental, todos unidos pidiendo que por favor les den prestaciones sociales. Jamás ve un desfile de adúlteros diciendo que por favor, que con una sola eso es como muy limitado, que los dejen. Pero esos otros 2 pecados sexuales, sí, son escandalosos, se quieren apropiar de todo. Ahora, la gente lo puede hacer, es que ese no es ningún problema. Lo que yo te estoy llamando es a que puedas percibir que los tiempos son peligrosos. O sea, yo no puedo hacer que alguien sea creyente o no sea creyente, eso solo lo hace Dios. Pero sí puedo hacer una lectura de lo que está ocurriendo en mi sociedad y en mi ciudad y saber dónde estoy parado. De hecho, son personas que también pueden llegar al Señor. Primera de Corintios capítulo 6 dice: y esto eran algunos de ustedes. Pablo enuncia toda la serie de pecados sexuales. Entonces, dice Pablo en Romanos capítulo 1, y solo se los voy a leer: la gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente el mal. Por eso Dios permitió
que fueran esclavizados por los pecados sexuales que cometían y deshonraron su cuerpo unos con otros. O sea, cuando la gente no quiso adorar a Dios, ni le dieron gloria, ¿sabe cuál fue el pago de Dios? Hagan lo que les dé la gana. O sea, es que Dios no tiene como problemas de afecto, Dios no tiene vacíos emocionales, Dios no dice, ay, no me están adorando, necesito tratamiento. No. Entonces, el propio pago a esa clase de grosería del ser humano por no reconocer a Dios como es, entonces Dios nos entrega a sus propios pecados. Y continúo. La gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente el mal. Por eso Dios permitió que fueran esclavizados por los pecados sexuales que cometían y deshonraron sus cuerpos unos con otros. Cambiaron al verdadero Dios por uno de mentira. Adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir a Dios, el Creador, a quien sea la honra para siempre. Así sea. Miren qué interesante. Por eso Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres dejaron, estoy en Romanos capítulo 1, de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. De la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismos el pago merecido por su desviación. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiéndose en su mente y terminaron haciendo lo que no deben. John, entonces, ¿qué hacemos? Nos escondemos. Alquilamos por allá una propiedad y nos vamos todos a vivir allá y nos alejamos del mundo. No. Usted y yo debemos seguir leyendo las Sagradas Escrituras, viviendo conforme a ellas guiados por el Espíritu Santo, por si quizá Dios con nuestro ejemplo le permita a otros llegar a los pies del Señor. Eso es lo que está ocurriendo en la actualidad. Ya te dije, no estamos acá levantándonos diciendo que estamos en los últimos tiempos, pero las autopistas sí están muy bien marcadas. O sea, a estas alturas ya solo pareciera que lo único que falta es que Satanás sea expulsado del cielo, que el anticristo se dé a conocer, que el falso profeta lo empiece a anunciar y que la gran ramera o esa ciudad prostituta se levante y sea erigida. Hay muchas o varias mejor posiciones con respecto a esa ciudad. Unos dicen que no, es un sistema de valores, no valores como los que acabamos de leer. Pero a veces uno me pone a pensar que también puede ser literal. Ahora construyen por allá ciudades en un momentico. En la actualidad hay ciudades enormes, vacías, simplemente construidas. Pero tóquenos o no ese tiempo, en la actualidad nos tenemos que levantar nosotros que tenemos la palabra de Dios a hablar de esta manera. Gracias. Déjamela ahí, Topita. Déjamela ahí. Gracias. Hay 2 versículos en Apocalipsis y voy a dejar de leer Apocalipsis acá. A partir de la próxima seguiremos ahí donde va el Señor, que están en el capítulo 22. Y yo quisiera que usted se apropiara de ellos también. Es el versículo 11 y tal vez el 12, que dice: el que sea impío o alejado de Dios, vuélvase más impío y alejado de Dios. Pero el que sea santo y apegado a Dios, apéguese todavía más a Dios. Entonces no se trata de decir aquellos pecadores y nosotros los santos. ¿Sabes de qué se trata de decir? Señor, gracias que en tu infinita misericordia te dio porque yo fuera uno de los tuyos, porque podríamos ser cualquiera de los otros.
No se trata de que usted entonces a la persona que esté sumida en estos delitos y transgresiones le mande estos versículos. No. Se trata de doblar rodilla y en inmensa gratitud decirle: Dios, gracias porque me diste la oportunidad de arrepentirme de mi vida pecaminosa. Ay, John, y entonces solamente son esos dos pecados. No. Si usted acaba de leer Romanos en su casa, se va a dar cuenta que están todas las otras obras de la carne ahí también. Pero esos son los punta de lanza. Insisto, podemos estar en pie. Solo es media horita de pie, tranquilos. El asunto es, yo ya sinceramente no sé cómo más decirles. Ustedes saben que les amo a cada uno por nombre propio. Tienes que leer tú mismo la Biblia. John, a mí no me entra. Si le entró a Juan para escribir Apocalipsis, no nos va a entrar a nosotros que por lo menos tenemos kinder. Juan no tenía ni eso. Y no tiene con una sola vez, vea, ya, mi hermano, mi hermana, ya deje de hacer cursillos por favor, céntrese en el gran patrimonio que son las Sagradas Escrituras. Es que no hay más. Es un tesoro impresionante. Fluye, mana de él, sabiduría constante y te prepara para la vida eterna. Dios en cada generación de seres humanos aparta un grupito de personas en esa generación. Desde hace miles de años viene apartando grupitos de cada generación humana para él. A usted y a mí nos correspondió el privilegio de ser de ese grupito de esta generación. En cada generación Dios aparta personas para Él, porque la eternidad con Él nos espera. Somos como la flor de loto que crece en medio de la inmundicia del pantano. Entonces, si usted no lo hace, yo no lo puedo hacer por usted. O bueno, sí, me la leo y me la releo. Hay un grupito de personas en esta congregación que son fanáticos de las Sagradas Escrituras. Y uno lo nota cuando se sienta con ellos, como también uno sabe quién las lee, porque cuando uno se sienta con algunos, que mira quién quedó de gobernante, que mira cómo va Luis Díaz, que mira cómo llovió, que mira cómo la situación, el dólar para abajo y el euro para arriba. Solo hablamos de lo temporal con algunos y trata uno de meter la cosita como hablemos de lo eterno. Vea, una tapia. Pero por favor, esto queda grabado. Listo, le da pereza. En YouTube tenemos montado Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Filemón, Tito, ¿qué sigue? Hebreos, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan, Santiago, Judas y Apocalipsis. De verdad, no es sino que se enchufe y empiece a oírlas. Ya no podemos hacer nada más, está mascada, remascada, remolida. Y entonces tu mente empieza a pensar distinto. Y entonces puedes analizarlo todo, no solamente sermones, porque algunos nos volvemos especialistas en analizar sermones. Me gustó el sermón, no me gustó el sermón, dijo en vez de decir Elías, dijo Eliseo. ¿Sí me hago entender? No. Nosotros tenemos que aprender a leer la Biblia, a leer la vida. Que usted llegue allá donde su grupo de amigos, usted diga, wow, aquí sí están posesos del todo, ¿cierto? O pueda detectar quién está ahí listico para nacer de nuevo y le entregue las Sagradas Escrituras. O puede estar en el panorama de la ciudad y decir, no, yo a esa fiesta no voy, pues, a esa reunión tampoco, puede ser mi mamá la que me invitó. Y entonces seamos personas y creyentes de carácter que, sin ser golpeando a los demás, por lo menos defendemos nuestra baldosita. Y eso es lo que hacemos. Porque si Dios nos regaló este lugar tan bonito para predicar cosas que no son para la vida eterna, pues lo mismo va a poner aquí un supermercado. Funciona, ¿no? Imagínate aquí un supermercado o una venta de carros. No, aquí Dios nos entregó esto para que leamos juntos la palabra de Dios y la apliquemos.
John, es que va contra todos mis principios. Evalúe esos principios. Si tus principios, los que te enseñaron, van contra la palabra de Dios, esos principios están errados. Así te duela mucho. Pero te garantizo, Dios no defrauda a nadie. No, John, es que yo estoy metido en una religión en donde no comemos determinadas cosas que porque la gallina hace fuerza cuando pone el huevo. No, hombre, no estamos para eso. Sí. Que es que yo voy a un lugar donde me dicen que comer morcilla es pecado. Tienen toda la razón, cuando usted se la come sin arepa. Pero el asunto es que necesitamos entender las cosas como son. El Señor Jesús tiene la libertad para todo aquel que esté destinado a ser salvo. Y usted tiene ese privilegio. Diga conmigo: Señor Jesús, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir lo que es del espíritu de lo que es de la carne. Y Señor, quiero ser santo para ti. Ayúdame a hacerlo mucho más con base en la lectura juiciosa de tu santa palabra. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga.